Bienvenido a Iglesia Nazaret Central. En breve iniciamos con nuestra transmisión en vivo. Prepara tu Biblia y tu corazón para escuchar lo que Dios quiere hablarte. Puedes vernos a través de tu dispositivo móvil, tu computadora o Smart TV. ¿Sigues en nuestras redes? Puedes encontrarnos en Facebook, YouTube y ahora en Instagram. Síguenos y proclamemos juntos el incondicional amor de Dios en nuestras redes sociales. Iglesia Nazaret Central en Internet. Busca nuestro sitio www.nazaret.org.gt. Aquí podrás encontrar información de nuestra iglesia, nuestros pastores y ministerios, descargar nuestro boletín mensual, realizar ofrendas por medio de Bisanet y también hacer tus peticiones de oración. Ahora puedes llevarnos también en tu dispositivo móvil, descargando nuestra app. Encuéntranos en tu tienda de aplicaciones como Iglesia Nazaret Central. Podrás escuchar el sermón dominical, las series de estudio, ofrendar por medio de Bisanet, hacer tus peticiones de oración y mucho más. Proclamemos juntos el incondicional amor de Dios en nuestras redes digitales. En breve iniciamos nuestra transmisión en vivo. Prepara tu Biblia y tu corazón para escuchar lo que Dios quiere hablarte.
Bienvenidos hermanos a este domingo, a este servicio que tenemos. Lo animo a que se prepare en estos pocos segundos y momentos y minutos para que podamos entrar en la presencia del Señor, para que podamos estar juntos como familia, como Iglesia Nazaret, alabando y adorando a nuestro Señor y pues teniendo ese deseo de aprender más de Él y sabiendo que Él está con nosotros el día de hoy. Así es que allí donde usted esté, en su sala, en su comedor, en su cuarto, y sea que esté en su televisor o en su celular o en su tableta, pues unámonos juntos a toda nuestra familia en Nazaret para poder alabar al Señor. Oremos para iniciar. Señor, te damos gracias porque a pesar de la situación que estamos viviendo, tú has estado y estarás con nosotros, Señor. Te damos gracias porque tú has sido fiel y vas a seguir siéndolo. Te pedimos, Señor, que en este tiempo, Señor, podamos entender lo que tú quieres, Señor, para nuestra vida. Podamos escucharte, podamos abrir nuestros oídos, Señor, y podamos saber qué es lo que tú quieres de nosotros. Que nosotros tengamos nuestro corazón dispuesto para que tú nos puedas hablar y hacer los cambios necesarios para que estemos, Señor, y para que hagamos tu voluntad. Gracias, Señor, te damos porque nos permite, Señor, reunirnos virtualmente y estar en comunidad en esta iglesia que es tu iglesia, Iglesia Nazaret. Y te pido, Señor, que tú, Señor, te manifiestes en cada una de las vidas de nuestros hermanos, Señor, y que podamos experimentarte, Señor. Gracias, Señor, te damos por esta comunidad y gracias, Señor, porque podemos decir que en Iglesia Nazaret hemos encontrado una familia. Gracias, Señor, te damos por todo esto. Bendice este servicio que te lo dedicamos a ti, Señor, que sea para tu honra y tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y voy a invitar al pastor Walter, que tiene algunos anuncios. Muchas gracias, hermano Mefiboset. El hermano es el pastor de jóvenes aquí en la iglesia y el domingo que viene él les va a informar brevemente de unas cosas que se está haciendo en el área del ministerio de jóvenes. El tema de hoy es cómo un cristiano debe vencer los conflictos en medio de esta pandemia. Y yo les quiero dar un par de anuncios y espero no crearles un conflicto. Así que presta atención a estos anuncios y el objetivo de hacerlo es porque queremos informarles, porque hay gente que desconoce esto. Así que queremos informarles de un par de cosas que es necesario que usted las sepa. En primer lugar, absténgase de escribir comentarios ahora en las redes sociales. Sea sabio, Satanás es muy astuto en causar distracción. Absténgase de escribir. Luego del programa, escriba todo lo que quiera, obviamente guiado por el Espíritu Santo, pero intente hacerlo después, ¿ok? Así que, en primer lugar, quiero hablarles a los hermanos que son parte de la Iglesia Nazaret Central aquí en Guatemala. Le damos la bienvenida a todos y luego tengo un anuncio para todos. Pero en primer lugar, a los que son los hermanos de aquí de la Iglesia Nazaret de Guatemala. En primer lugar, gracias por orar. Sigamos orando unos por otros. Hay hermanos enfermos, hermanos sin trabajo, muchos hermanos sin trabajo, muchos hermanos que se les ha reducido el salario, porque mucha de nuestra gente depende de la economía informal y de sus empleos, y estamos siendo muy afectados, obviamente. Gracias por orar por la iglesia. Gracias por ofrendar a los que pueden ofrendar, a los que quieren y no pueden. Oren para que Dios multiplique las ofrendas de los que sí estamos ofrendando. Usted que es miembro de la iglesia, porque nos han preguntado, usted tiene el derecho de llamar o de venir y de preguntarnos cómo están nuestras finanzas aquí en la iglesia. Las ofrendas han bajado menos de la mitad, obviamente, esto es normal. Los gastos han bajado porque no hay gastos de ministerios como antes, pero sí hemos mantenido las inversiones que hacemos a todos los misioneros, el pago de todos los salarios, los gastos de operación, y hemos aumentado considerablemente los gastos o la inversión que hacemos en ayuda económica y en comida a hermanos necesitados de la iglesia. Y también hemos aumentado todo este trabajo que se está haciendo en todas las plataformas digitales de la iglesia. Ahora también estamos en Instagram. Y todo lo que tiene que ver con la aplicación en los celulares, con todos los programas que se están enviando, subiendo, Facebook, YouTube, la página web,
Todo esto requiere de programadores, diseño, licencias, se pagan los servicios para las plataformas. Hemos aumentado esos gastos considerablemente. ¿Qué quiero decirle con esto? Que si usted también no es miembro de la iglesia y nos está viendo de otros lugares, y usted está siendo bendecido aquí a través de la iglesia, entonces usted puede quizás dar una ofrenda a la iglesia. ¿Por qué le digo esto? Porque donde uno se alimenta, ahí uno paga. Si usted quiere comer una comida italiana, pastas, o una hamburguesa, y usted decide ir a comer pastas, usted no paga donde come hamburguesas, usted paga donde come. Si usted nos está viendo de otro país, y mi secretaria me informó esta semana que nos están siguiendo en las diferentes plataformas, gente de Estados Unidos, de México, de El Salvador, de Argentina, de Honduras, de Perú, de Colombia, de España, de Suiza, de República Dominicana, de Portugal, de Alemania, de Rumania, de Ghana, Gabón, etcétera, que las descargas de nuestra aplicación para iPhone y Android están subiendo continuamente, es porque hay mucha gente que está siendo alimentada y bendecida. Entonces, esto tiene un costo muy alto para nosotros. Para usted que es de otro país, escuche bien esto. O quizás usted esto no lo sabe. Aquí en Guatemala hay toque de queda todas las noches y los fines de semana. Este programa usted lo está viendo hoy domingo, pero nosotros los domingos no podemos armar este programa. Nosotros lo hacemos en la semana. Traemos a todo el equipo. Tampoco hay medios de transporte en Guatemala. Hay que pagar Uber o taxi o algún otro medio. La iglesia está invirtiendo un montón de dinero para hacer este programa y el programa que transmitimos los viernes a la noche. Nada es gratis. Cuando nuestros gobiernos populistas regalan cosas al pueblo, tampoco es gratis. ¿Quién lo paga? Son los impuestos de la gente que paga. Estos programas tampoco son gratis. Alguien está pagando y son las ofrendas de ustedes. Así que usted que está ofrendando, que Dios le bendiga. Usted que puede ofrendar y no quiere, hágalo, porque la Biblia dice que de Dios nadie se burla. Y si usted no lo hace, Dios se la va a cobrar con un accidente, con una enfermedad, y se va a gastar en medicina lo que podría ofrendar para la iglesia. Así funcionan las cosas. Si usted es de la iglesia, siga orando. Si usted no tiene recursos, siga orando. Los que han ofrendado, que Dios les recompense. Y juntos así estamos extendiendo el reino de Dios. Queremos seguir siendo sal y luz a los demás. Y juntos lo podemos hacer. Muchas gracias a todos los que trabajan aquí en la iglesia, a los que se esfuerzan, a los que oran, a los que vienen a servir. Y estamos contentos en medio de esta prueba de servir a miles de personas que nos siguen de diferentes lugares. Así que yo espero que usted no se enoje por este anuncio. Hoy vamos a hablar de los conflictos, así que espero que no tengan conflictos, no reaccione mal. Si a usted le gustó este anuncio, qué bueno, y si no, ignórelo, como luego vamos a hablar, que a veces para solucionar conflictos hay que ignorar ciertas cosas, ¿ok? Así que ánimo, hermanos, que el Señor les bendiga. Y vamos ahora a escuchar a nuestro querido pastor Mardoqueo. Él tiene un anuncio. Él les va a informar qué se está haciendo en el área de educación cristiana a través de las plataformas digitales. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga y ánimo ahí donde ustedes se encuentran. Bendito sea el nombre del Señor. Los días están pasando y posiblemente usted está bien de salud y hay que darle la gloria al Señor por eso. En educación cristiana, preocupado siempre por la instrucción de su hijo, de su hija, hemos estado subiendo semana a semana material en la app de la iglesia. Seguramente algunos de ustedes o muchos de ustedes han estado descargando. Es un apoyo para que ustedes puedan utilizar ese material y apartar un tiempo para estar con su hijo y enseñarle la lección a su hijo, enseñarle de la palabra del Señor a su hijo. Asimismo, también estamos subiendo videos cortos que puede ser un soporte, una ayuda para usted, padre de familia, para que vea más o menos cómo estamos nosotros, cómo trabajábamos nosotros aquí cuando estaban sus hijos con nosotros. Y eso es producido por los maestros de educación cristiana. Así es de que yo les animo en el amor del Señor. Descarguen, vean esa página, aparten ese tiempo con sus hijos.
porque solo de esa manera usted estará forjando la imagen de Cristo Jesús en la vida de sus hijos. También hoy por la mañana, hace un momento, fue que dimos inicio a las clases de lengua de señas. Posiblemente usted no sabía, quizás usted estaba inscrito desde enero, pero por esta pandemia se suspendieron las clases. Pues para que lo sepa, hoy en la mañana ya comenzamos con eso. Si usted no sabe todavía o no supo, pues debe de llamar a la iglesia para poder reinscribirse y luego ser agregado dentro del grupo para que usted pueda recibir las clases. Las clases se dan los domingos de 8 a 9 de la mañana y nuevamente estamos dando el módulo 1. Es muy interesante, así de que si usted todavía no sabía de esto, pues ya hoy dimos inicio con eso y que el nombre del Señor sea glorificado en eso, porque es necesario también transmitir el mensaje de la palabra de Dios a aquellas personas que no pueden oír. Que el Señor les bendiga. Ánimo ahí y adelante. Ahora vamos a escuchar un canto. Prepare su corazón, prepare su voz. Cante ahí en su casa. Y con nosotros, el grupo de alabanza de nuestra iglesia. Dichosos te alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo.
En medio de la aflicción, renueva sus fuerzas en ti. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción, renueva sus fuerzas en ti. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción, renueva sus fuerzas en ti. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida aquí, toda mi vida aquí, toda mi vida aquí. Muy bien, muchas gracias a todo el equipo de producción y a los hermanos del Ministerio de Alabanza por este hermoso canto. Esto requiere trabajo, esfuerzo, nada es sencillo, nada es gratis, pero gracias porque se pudo hacer. Y el domingo que viene vamos a escuchar otro canto por otros músicos también de nuestros queridos hermanos del Ministerio de Alabanza. Vamos a orar y vamos a estudiar la palabra del Señor y usted puede tener allí su Biblia abierta en el libro de Génesis. Espero que no le cueste buscar este libro, Génesis capítulo 3. Así que oramos y entramos de lleno en el tema. Señor, gracias te damos por este día. Gracias te damos, Señor, por el privilegio que tenemos de hacer este programa para bendecir a tu pueblo que nos está viendo y escuchando de diferentes lugares. Gracias, Señor, por tu amor en medio de esta pandemia. Gracias porque eres soberano en medio de esta prueba. Porque nada escapa de tu control y porque tú eres bueno en medio de estas situaciones que vivimos. Oramos que podamos usar tu palabra, aplicarla a nuestras vidas y que tu Espíritu Santo nos enseñe algo nuevo de cómo ir aprendiendo a resolver los conflictos bíblicamente. Te lo pedimos, Señor, y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Según un estudio de Noruega, en los 6.000 años de historia registrada que tenemos, según los escritos históricos, se han librado más de 14.000 guerras. Esto implica un poco más de 2 guerras declaradas por año. De todas las generaciones que transcurrieron, según este estudio, solo 2 han gozado de perfecta paz. ¿Qué le parece? Solo 2. A mí me gusta mucho la historia de la Segunda Guerra Mundial, no porque esté a favor de la guerra, pero me interesa esa parte de la historia. Cuando tenía como 10 años miré una película, la primera película de acción de la Segunda Guerra Mundial que miré. Obviamente en televisor blanco y negro, una película que hoy no se miraría porque es muy lenta, ustedes saben cómo eran las películas antes. Era más o menos en el año 1980 que la vi, y era una película que se hizo antes del año 70, que relata el desembarco de las tropas de Estados Unidos en Italia, en la zona de Anzio. Y la película se llama, la pueden ver en internet o buscar, La Batalla de Anzio. Anzio con Z, La Batalla de Anzio. Casi al final de la película hay un diálogo. Y allí están los soldados y uno dice al otro, y lo voy a leer aquí porque esto es textual, dice: nos matamos unos a otros porque queremos. Las guerras nunca resuelven nada, la historia lo dice. Se lo repito, nos matamos unos a otros porque queremos. Las guerras nunca resuelven nada, la historia lo dice.
Ahora, estas guerras externas, como yo le comenté recién, y de este estudio que se hizo, que se contabilizaron cuántas guerras hay en la historia, quizás no se comparan con las guerras internas que hay en nuestras casas, trabajos, ciudades, iglesias, ministerios, vecindarios. Y de esto quiero hablar hoy, porque los conflictos se han acrecentado en medio de esta pandemia. ¿Cómo un cristiano debe vencer los conflictos bíblicamente en medio de esta pandemia? Esta semana estuve viendo un poquito en internet y le voy a comentar solamente unos datos muy interesantes. Un diario español publicó lo siguiente: la violencia contra las mujeres, 2 puntos, la consecuencia invisible de la pandemia. En el mismo, hay un artículo de la ONU que salió también en ese mismo periódico y la ONU dice que el comportamiento violento ha aumentado en la mayoría de los hogares durante el COVID-19. Y en Sudamérica, un periódico de Perú puso un titular: la otra pandemia, la violencia de género. En México, un periódico días atrás publicó lo siguiente: en estos tiempos de confinamiento, la violencia dentro de los hogares ha aumentado. Y en esta pandemia, la mayoría de los países ha visto cómo se ha disparado los ataques contra mujeres y niños. En París, por ejemplo, los policías han tenido que intervenir más de un 30% en los hogares. En México, más de un 60% se han llamado a los policías por la violencia en las casas. En Colombia, este año, la línea que sirve para orientar acerca de la violencia en los hogares recibió 90% más de llamadas que el año pasado. Y en Guatemala, lo mismo. Hemos visto ya artículos y hemos visto en televisión que ha aumentado la violencia en los hogares en medio de esta pandemia, por muchísimos factores. Y cuando he leído estos artículos, y usted los puede leer, vemos que los periódicos y las noticias explican algunas situaciones y tratan de diagnosticar por qué hay tanta violencia, pero ¿sabe qué? Nunca dan en el blanco, en el clavo. Porque por ahí dicen que es por el estrés, por el confinamiento, porque no hay dinero y porque no pueden socializar y por esto y por lo otro, pero nunca hacen un diagnóstico preciso y por lo tanto no hay una medicina precisa que el mundo puede dar. Solo la Biblia hace el diagnóstico preciso de la violencia, de los conflictos. Por lo tanto, solo la Biblia tiene la solución a los conflictos. Así que, obviamente, antes de la pandemia también había conflictos. Ahora se han acrecentado, pero siempre hubo conflictos, como hemos visto en el estudio que les mencioné, que se hizo en Europa al inicio de este sermón. Así que brevemente queremos hablar de esto hoy. Este es un tema largo, pero brevemente queremos responder algunas preguntas. ¿Dónde comenzaron los conflictos? ¿Por qué surgen los conflictos hoy en día? Algunas maneras equivocadas de tratar con los conflictos en el hogar, en el trabajo, en la iglesia, y unos ejemplos o ideas de maneras correctas de tratar los conflictos. ¿Le parece? Lo primero que queremos ver, ¿de dónde surgen los conflictos? Y usted tiene allí la Biblia abierta en Génesis capítulo 3. Ahí surgen los conflictos. Ahí comenzó todo el problema. Dios creó el mundo perfecto, lo podemos leer allí en Génesis 1 y 2. Y como Dios amaba al ser humano, no lo trata como un muñeco, sino que nos da libertad para decidir si amarlo o no. Y Adán y Eva tuvieron la libertad de escoger qué hacer. Tuvieron libre albedrío y escogieron desobedecer a Dios. Están los versículos 1 al 7. Y el hombre y la mujer se separan de Dios, entran en conflicto, como consecuencia entran en conflicto entre ellos, se esconde de Dios. Entra la desconfianza uno con el otro y empiezan todos los conflictos allí. Y noten lo que dice el versículo 9, que Dios, a pesar de ser la parte ofendida, es el que busca la relación para restablecer esa relación y para solucionar el conflicto. Noten, Dios es el traicionado y Él toma la iniciativa para resolver la situación. Y por eso es que Dios busca a Adán y le dice, ¿dónde estás? Y Dios entonces mata animales y viste a Adán y a Eva, porque Dios siempre anda buscando la reconciliación con el hombre. Por eso envió a Jesús a la cruz y hoy todavía nos llama a vivir en paz con Él y unos con otros. Ahora bien, al hablar de los conflictos quiero aclarar un par de cosas porque pueden haber malos entendidos. Primero,
No todo conflicto es pecado, pero los pecados sí dan como resultado conflictos. Pero no todos los conflictos son malos. En los conflictos no siempre hay un culpable. A veces los conflictos son necesarios. Ahora, el problema es que pequemos al haber un conflicto, y ahí está el problema muchas veces. El conflicto se da en mayor grado cuando, por ejemplo, en una empresa, en un ministerio, en la iglesia, por ejemplo, hay una reunión y se está trabajando de cómo mejorar algo, cómo implementar un cambio, y ahí se puede dar un conflicto, pero no es pecado. No hay un culpable, sino que se está trabajando y se calientan los motores. Y como en un carro, cuando se enciende, hay fricciones y se calienta el motor, es normal. Pero siempre cuando está la posibilidad de un conflicto, y en cada plática que tenemos nosotros con alguien, en cada reunión, en cada situación, en cada acción que hacemos, en el trabajo, en la calle, en un estadio, en un centro comercial, en la casa, como me dijo alguien, tenemos que tener en cuenta algo. Todos, continuamente, tenemos 2 botes. Uno con agua y otro con gasolina. Y en cada situación en la vida decidimos qué tirar, o agua para enfriar los conflictos o gasolina para encenderlos. La decisión es de cada uno de nosotros. Ahora, ¿por qué hay conflictos? ¿De dónde surgen los conflictos? Hay muchas causas, usted debe pensar en varias quizás. Solamente les quiero dar algunas ideas. ¿Por qué hay conflictos? ¿De dónde surgen? Una idea. A veces los conflictos se dan por la falta de comunicación. Usted, por ejemplo, tiene una empleada en su casa o una cocinera en su empresa y usted le dice, hoy quiero comer algo rico. Llega la hora de comer, usted se sienta, le traen la comida y usted dice, esto no me gusta. Y se armó el conflicto. La persona le dice, pero eso está rico, yo lo preparé. Y usted dice, sí, pero a mí no me gusta. Entonces, ¿por qué usted no le dijo lo que quería comer? Se acaba el problema. Por la falta de comunicación. Usted le dice a su hijo que se compre unos zapatos de fútbol, pero que no gaste mucho. Y va y los compra y paga $200 y cuando viene usted se pone como un ogro, loco, se pone y le dice, pero ¿cómo vas a gastar tanto? Y el hijo le dice, eso no es mucho, pero para usted sí. Usted tendría que haberle dicho, no gastes más de tanto. Es la falta de comunicación. Y muchas veces hay conflictos en el hogar, en la iglesia, en los trabajos. Sencillamente porque a veces no comunicamos las cosas. Y tenemos que ir aprendiendo, porque nadie nació aprendiendo esto, tenemos que ir aprendiendo cómo comunicarnos mejor, para tener ideas claras, para comunicar lo que esperamos de otros. Entonces, esto se arregla sencillamente a abrir más las líneas de comunicación. Segundo, ¿por qué más pueden surgir los conflictos? Por expectativas no cumplidas. Usted se casa y pensó que era un príncipe, resulta que a la semana es un sapo. La expectativa no cumplida. Usted va a trabajar en un lugar que cree que todo va a oler como una rosa y resulta que parece un purgatorio. Usted tenía una expectativa de esa empresa que cuando entró es otra cosa. Usted quiere estudiar la Biblia y parecer más al apóstol Pablo y va a un seminario porque piensa que andan los ángeles en los pasillos caminando, resulta que parecen todos demonios ahí en los pasillos caminando. Entonces son expectativas no cumplidas. Usted abre un negocio porque cree que se va a hacer millonario, pero justo vino el mes de marzo, la pandemia, y a los 2 meses tuvo que quebrar. Son expectativas no cumplidas. ¿Y entonces cuál es la solución de esto? A veces hay que modificar las expectativas o hay que bajar las expectativas y el asunto se puede solucionar. Hay que ser más realista. Tercero, ¿qué más nos lleva a conflictos? El estrés y la presión de cada día. Los problemas, las deudas, las facturas que hay que pagar o los préstamos, circunstancias que no esperamos. Los hermanitos que ahora están en la casa por meses y se pelean porque les causa estrés el verse continuamente. Los hijos adolescentes que ya no soportan a los padres por 4 meses encerrados y quieren escapar. Los padres ya entre ellos tampoco se soportan, el estrés de la vida. La falta de recursos para afrontar los pagos, una enfermedad inesperada que aparece y tanto estrés en la vida puede causar conflictos. ¿Qué más? La inmadurez emocional o espiritual causa conflictos. Claro que sí. Recuerde que el nivel de madurez de una persona
no tiene nada que ver con la edad cronológica de una persona. Ojalá que cuando más grandes nos pongamos, más maduros seamos, pero no siempre es así. Hay gente de 20 años muy madura y hay gente de 60 que parecen niños. Y es la inmadurez que muchas veces causa conflictos, igual que los niñitos pequeños, explotan en ira, tienen un temperamento que no lo pueden controlar, arrebatos emocionales, pierden los estribos porque son inmaduros. Y eso se ve en los trabajos, en la calle, en las iglesias, en todo lugar. Pablo le dijo a la iglesia en Corinto, que era una iglesia grande, la más grande del Nuevo Testamento en una época, pero la más inmadura. Pablo le dijo en 1 Corintios capítulo 3, no les puedo hablar como a espirituales, sino como a inmaduros, a niños en Cristo, porque hay celos, peleas, divisiones entre ustedes. Son unos inmaduros, noten ustedes. Tenían todos los dones. En el libro en 1 Corintios los podemos ver, pero eran inmaduros, causa de conflictos. Igual en los hogares, en los trabajos, en la iglesia. La inmadurez causa conflictos. En las iglesias, cuando ahorita la cosa es diferente en la pandemia, pero cuando todo está funcionando en una iglesia y los programas y todo, hay conflictos muchas veces por estrategias, planes diferentes. Y hay ejemplos bíblicos que yo no voy a mencionar por falta de tiempo. Cuando un líder es carnal, cuando abusa de su autoridad, hay conflictos. Cuando los miembros son carnales y no respetan el liderazgo, hay conflictos. Hay conflictos basados en temas doctrinales también. A veces surgen por pecados relacionales como la murmuración, el chisme, y se arman los conflictos. Miren, algo bueno de la pandemia es que como andamos con los tapabocas, hay menos chisme, ¿se dieron cuenta? Hay menos conflictos. Yo creo que si regresamos algún día a la normalidad, vamos a proponer de que en la iglesia sigamos con los tapabocas para que hablemos menos, ¿eh? Pero a veces hay falta de comunicación por eso también, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. La falta de perdón causa conflictos. El domingo que viene voy a hablar lo que es el perdón y lo que no es en un conflicto, para que aprendamos también sobre este tema. Claro que en medio de los conflictos que tenemos todos, le podemos echar la culpa al COVID-19, al pastor, al clima, a la temperatura, a las circunstancias, al gobierno, al estrés, al cónyuge, al abuelo, al tío, al sobrino, al nieto. A todos les podemos echar la culpa. Y es lo que el mundo hace. Pero, ¿cuál es el diagnóstico de la Biblia? Y la Biblia lo dice en el libro de Santiago, capítulo 4, verso 1 al 3. Ahí está el diagnóstico. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos? De adentro de ustedes mismos. Y Jesús lo confirma diciendo en Mateo 15, 19, del corazón salen los conflictos, los problemas, las calumnias, los homicidios, los adulterios, los chismes, los robos, etc. Y yo lo confirmo con mi vida y usted con la suya. El problema está dentro del corazón del hombre. Porque Adán y Eva, cuando tuvieron conflictos, no había suegra, no había suegro, no había hijos, no había pandemia, todo era perfecto. Pero fue el deseo de pecar. Y ahí surge todo. Por eso el diagnóstico que el mundo nos da de un conflicto no es el ideal, porque el conflicto en primer lugar surge de adentro. Y por eso los cristianos bíblicos tenemos la medicina, que es un corazón transformado en primer lugar, para minimizar los posibles conflictos. Ahora bien, ¿cuáles son algunas maneras de resolver un conflicto no bíblicamente, que a veces, o la mayoría de las veces, lo hacemos porque lo hemos heredado o visto y son patrones de nuestra familia o de nuestros padres que hemos visto, de nuestros abuelos? ¿Cómo resolver conflictos no bíblicamente? Le voy a dar solamente algunos ejemplos. Y como a los hombres les gusta el fútbol, o a muchos, y no pueden ver mucho fútbol hoy en día, les voy a representar esto con las tarjetas de los árbitros, para que usted recuerde mejor esto. Mire, algunas maneras totalmente inadecuadas para resolver conflictos que merecen una tarjeta roja. Dos maneras inadecuadas. Primero, el suicidio. ¿Cuánta gente? Yo conozco, usted también, que cuando tiene problemas emocionales, familiares, o psicológicos, o económicos, y problemas por todos lados, y pierden la esperanza, entonces algunos llegan a suicidarse. Tarjeta roja. Eso no es una salida a un problema.
El otro método para resolver un problema que merece tarjeta roja es el asesinato. O me mato yo o mato al otro. ¿Y cuánta gente? No voy a hablar de ejemplos, pero usted puede abrir los periódicos, ver las noticias. ¿Cuánta gente soluciona los problemas asesinando al prójimo? Eso merece tarjeta roja. ¿Cuántas veces hemos visto? Aquí en Guatemala lo hemos visto. Un choque en una calle. O alguien se adelantó al parqueo del otro y le ocupó el lugar. ¿Y cómo se solucionan los conflictos? De maneras no correctas. Hasta el punto que sacan un arma y matan al otro. Tarjeta roja. ¿Recuerda a Caín y Abel? Caín se enojó con Abel. ¿Y qué hizo Caín para resolver el conflicto? Lo mató. Ahora quizá usted diga, yo nunca voy a matar a nadie. Bueno, pero Jesús dijo en Mateo 5, 21 y 22, si alguno odia al prójimo, ya lo mató. Es culpable de asesinato. Tarjeta roja. Entonces son dos maneras que hay que evitar para resolver conflictos. ¿Cuáles? El asesinato y el suicidio. Ahora, hay otras maneras de resolver conflictos que hemos heredado, quizás no son tan graves como el asesinato y el suicidio, pero no son las maneras adecuadas y merecen tarjeta amarilla. Por ejemplo, negar un problema. ¿Estás mal? No. ¿Tienes un problema? No. ¿Te duele algo? No. Y anda cojeando de dolor. Eso es negar un problema. En un ministerio, en el trabajo, donde estemos, no ayuda a negar un problema. Merece tarjeta amarilla, no es una manera adecuada. La otra manera inadecuada es escapar cuando hay un conflicto. Tarjeta amarilla. Tengo un problema con mi señora, me divorcio. Tengo un problema en el ministerio, renuncio. Tengo un problema en esta iglesia, me voy. Soy parte de la junta directiva, hay un problema, me escapo, renuncio, me salgo, me voy o le echo la culpa a otro. En una discusión igual, me salgo de la reunión, tarjeta amarilla. Aunque escuche. Hay un problema en la iglesia, me voy a otra. Tarjeta amarilla. Aunque escuche bien. Hay momentos, hay circunstancias donde hay que salirse de una discusión. Hay circunstancias donde hay que salirse del matrimonio. Hay circunstancias donde hay que salirse de la iglesia e irse a otra. Hay circunstancias cuando hay que renunciar a un ministerio. Ahora, si usted continuamente, cuando hay conflictos, está saliendo, el problema es usted. Pero hay circunstancias donde sí hay que salirse de algunas situaciones. Si usted es una persona que es abusada físicamente en una relación, obviamente sálgase. Si usted está en una iglesia donde no aprende nada y solo le piden plata, sálgase. Pero si usted continuamente está cambiando de trabajo, de familia, de iglesia por los conflictos, ahí hay un problema en usted, ¿me entiende? Tarjeta amarilla. ¿Cómo más a veces resolvemos los conflictos de manera inadecuada? Cuando insultamos a la otra parte, cuando nosotros le levantamos la voz, lo despreciamos, lo humillamos, le agredimos verbalmente. Eso se ve mucho en la sociedad. Cuando hacemos chistes sarcásticos de otro. ¿Sabe usted lo que una vez un viejito me dijo? Me dice, mira Walter, las verdades a veces la gente ha aprendido a decirlas de dos maneras, o enojados o con chistes sarcásticos. Esas son maneras inadecuadas. La violencia física también merece una tarjeta amarilla. Cuando empujamos a alguien en un conflicto, cuando golpeamos a alguien en un conflicto. Negar, escapar, insultar, la violencia. ¿Cuáles maneras aprendió usted? ¿Qué vio usted de sus antepasados? ¿Cómo solucionaban conflictos? Quizás en alguna de estas maneras. ¿Cuál es su inclinación? Porque todos tenemos una inclinación a resolver un conflicto. Espero que no sea el suicidio, el asesinato, pero quizás es una de estas maneras. Escapamos, negamos un conflicto. Una vez aprendí algo, por ejemplo, en la iglesia, en los ministerios. Cuando hay un conflicto, enseguida hay que resolverlo. ¿Por qué? Porque si no se resuelve enseguida, eso crea más conflictos. La gente a veces tiene un concepto muy equivocado. Dice, como yo quiero la paz, mejor no confronto a nadie. Pero eso puede llevar a más conflictos. Cuando hay un problema, hay que solucionarlo. Ahora bien, ¿cuál es la manera correcta de arreglar
las cosas. ¿Cuál es la manera correcta de tratar con los conflictos? Déjeme darle algunas ideas. Estas ideas que le voy a dar ahora no merecen ni tarjeta roja ni tarjeta amarilla. Son maneras que tenemos que ir aprendiendo, porque nadie nació con esto. Usted ve cómo los niños que son inmaduros resuelven los conflictos, ¿no? A los golpes, gritos, etc. Porque hay que ir aprendiendo en la vida a solucionar los conflictos. Primero, cuando la ofensa es leve, hay que aprender a pasarla por alto. La Biblia dice en Proverbios 19:11, el buen juicio hace al hombre paciente, su gloria es pasar por alto la ofensa. A veces esto es una forma de perdón, usted no va a volver a hablar del tema, pero usted lo pasó por alto. A veces hay ofensas insignificantes, usted esperaba que alguien lo salude, no le saludó, usted esperaba algo, alguien le dijo algo incorrecto, le hizo un chiste de mal gusto, olvídelo, ¿para qué crear un problema? Déjelo. Ahora, los hombres quizás, yo no tengo la mente de mujer, pero quizás los hombres tenemos un poquito de ventaja con esto respecto a las mujeres. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro, bueno, yo sé que muchos creían que funcionamos solo con la mitad del cerebro, y tienen razón, usamos más el cerebro izquierdo los hombres que el cerebro derecho, y la mujer usa ambos lados al mismo tiempo. Los hombres somos más como un programa de computadora. Encendemos para escribir un programa, cerramos, encendemos otro, abrimos otro, cerramos, abrimos otro, cerramos. Así funciona nuestro cerebro, en compartimientos. Por eso yo hoy le pude decir algo a alguien y salgo de la reunión y me olvidé. Pero las mujeres no son como la computadora, son como un radar, captan todo. Por eso usted en su trabajo, en la casa donde esté, puede decirle algo y a una mujer no le gustó, la mujer puede estar pensando en eso por meses. Y usted se olvidó. ¿Por qué? Porque la mente de la mujer, que usa holísticamente, globalmente todo, mezcla emociones con lógica, etc. Entonces quizás no se olvidó de algo que usted se olvidó, que es caballero. Entonces tenemos que ser cuidadosos. Las mujeres tienen que aprender a cerrar, los hombres a aprender con lo que decimos, cómo hablamos. Y esto es algo que todos tenemos que ir aprendiendo. Pero en la vida tenemos que aprender que las pequeñas ofensas, pasarlas por alto. Segundo, cuando no se puede pasar por alto algo, hay que platicarlo, hay que hablarlo, buscar a la persona, pero no con el fin de humillarla, de hacerle sentir mal, no, hay que tratar de solucionar el problema y a veces no es buscar un culpable. Yo intento siempre en la iglesia no buscar culpables en los conflictos. A veces hay que buscarlos cuando hay alguien que causa un conflicto, hablar con la persona, pero a veces no. Son circunstancias que se dan involuntariamente y hay que buscar una solución y a veces hay que hablar con la persona. ¿Cómo vamos a hablar? Con calma, con gracia. No juzgando, porque nosotros además no conocemos los motivos de la otra persona. Quizás creó un conflicto involuntariamente. Hay que enseñarle cómo tratar a la gente. Proverbios 17:27 dice, el que es entendido, Proverbios 17:27, refrena sus palabras. El que es prudente, controla sus impulsos. Proverbios 15:1, la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa gasolina, echa leña al fuego. Cuando nos acercamos a alguien hay que hacerlo de la manera amable. Si hay algo que sí o sí hay que hablar con alguien, yo lo he hecho, a veces hay que buscar el tiempo, buscar el momento. A veces en un conflicto serio, a veces uno se retira, pero no escapar, sino para meditar y a veces necesita un día o algunos días para procesar el conflicto y buscar dirección de Dios cómo tratar el tema, buscar el momento y platicar con la persona. Yo a veces con algunas personas conflictivas las he invitado a tomar un café tranquilos, porque a veces hay que buscar el tiempo y la manera en que hacerlo. Entonces, a veces hay que pasar por alto, a veces hay que platicar. ¿Y qué pasa cuando uno quiere solucionar un problema que es necesario solucionar con alguien que es parte del equipo y la otra persona no quiere? Entonces a veces, o no se puede solucionar el problema, a veces hay que buscar la asistencia de un tercero que nos ayude. Si alguien le pidió a usted 10 pesos para comprar un celular en febrero, pero quedó sin trabajo en marzo por la pandemia, resulta que ahora ni da la cara para decirle que no le puede pagar, ¿usted qué va a hacer?
y usted le llama y no responde. Y por ahí le llama y le dice, me tienes que pagar, y el otro dice, no. Quizás tiene que buscar un tercero que sea alguien parcial, o mejor dicho, alguien justo, imparcial, no un iracundo peleonero, que ayude a mediar, a solucionar un conflicto. Ahora, siempre, en un conflicto, no hay que involucrar a otros, a menos que sea necesario. Porque hay gente que le encantan los conflictos y andan desparramando gasolina por todos lados. ¿Para qué? ¿Para qué? Ahora, la mayoría de los que me están oyendo hoy seguramente tienen algún tipo de conflicto. Y después de este tema quizás el diablo pone en su corazón que usted es el más grande de los pecadores. Pero tranquilo, tranquilo. Recuerde, el conflicto no necesariamente es malo. A veces es necesario para producir un cambio, para arreglar algo, para mejorar un trabajo, etc. A veces sencillamente se dan los conflictos por diferentes ideas o opiniones. No hay pecado alguno. Ahora bien, y recordemos que la Biblia nos enseña que muchas veces los conflictos son producto de mis actitudes, de mis acciones, porque se producen de aquí adentro. Cuando en mi vida la carne gobierna, entonces puede haber conflictos muy posiblemente, repetitivamente. Entonces recuerden, no todo conflicto es malo. El problema es que pequemos cuando hay un conflicto. Porque cuando hay un conflicto hay que buscar agradar a Dios. No solo en el resultado de un conflicto, salir ganando, sino en el proceso. Hay que tratar de agradar a Dios en medio de un conflicto. Y recordemos algo muy interesante. En la Biblia, a Dios se lo llama Dios de paz, por lo menos 6 veces. Miren qué interesante. Y esto es un tema largo, yo les dije, no podemos agotar este tema hoy. En Romanos 15:33, 16:20, etc. A Dios se le llama Dios de paz. Y como dice el dicho, de tal palo, tal astilla, a Jesucristo se lo llama Príncipe de paz. Noten qué interesante. El único mediador, escuche, que nos acerca a Dios por su muerte, y el único mediador que nos puede acercar al prójimo es Jesús. Por eso el mundo no tiene el diagnóstico ni la solución para solucionar conflictos. ¿Cómo el mundo soluciona los conflictos? Con armas. Y no es lo bíblico. Por la cruz del Señor los conflictos, recuerde, no son una pelea para ganar, sino una oportunidad para demostrar que Cristo gobierna en mi vida. Los conflictos no son una pelea para ganar, sino una oportunidad que Cristo gobierna mi vida, que Él es nuestra paz, que nos da la paz sobrenatural en medio de las aflicciones del mundo. Y el Dios de paz nos ayuda, el príncipe de paz dentro de nuestro corazón. Y entonces el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, produce el fruto que dice Gálatas 5, que es paz. Noten, la Trinidad envuelta en esto. El Dios de paz, el príncipe de paz, el fruto del Espíritu que dice Gálatas, que es paz. Que obra en nosotros con ese fruto. Pablo decía en Romanos 4:30, no agravien al Espíritu Santo, abandonen la ira, el enojo, los gritos y toda forma de malicia. Sean bondadosos, compasivos, perdónense mutuamente como Dios los perdonó a ustedes. Mateo 5:9, Jesucristo dijo, dichosos los que trabajan por la paz. No los pasivos, hermanos, aquellos que dicen, yo no me meto en este conflicto para solucionarlo porque yo quiero paz. Eso no es solucionar un conflicto, eso es ser pasivo. Jesús dice, dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Si Dios es un Dios de paz y yo soy su hijo, de tal palo, tal astilla, yo debo ser un hacedor de paz, donde esté. Y Pedro, en 1 Pedro 3:11, dice, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua del mal y sus labios de proferir engaños, que se aparte del mal, haga el bien, busque la paz y siga la paz. 1 Pedro 3:11. Entonces el llamado del Señor a todos es,
aprender a tratar, poco a poco ir aprendiendo cómo tratar los conflictos con patrones bíblicos y no seguir muchas veces los patrones de este mundo que no son bíblicos. El potencial de un conflicto lo tenemos hoy. Allí donde usted está, si está con la gente, en su hogar, en el trabajo, y usted tiene agua fría y gasolina, ¿qué va a tirar a cada conversación? ¿Qué va a tirar a cada reacción? ¿O cómo va a reaccionar? ¿O a una actividad que haga? Pidamos que el príncipe de paz nos gobierne y nos ayude a ser hacedores de paz en un mundo que está en guerra. Y cada vez más, dice Mateo 24, que es una de las características antes del fin: odio, el amor se enfriará entre la gente, egoísmo que va a aumentar, anarquía. Nosotros como hijos del Dios de paz, seamos personas que busquemos la paz. ¿No le parece? Vamos a orar y cantamos un himno al Señor. Padre Santo, te damos gracias porque tú eres el Dios de paz, porque Jesús es el príncipe de paz, el único mediador, y su cruz nos acerca a ti, Dios. Su cruz nos acerca a nuestro prójimo. Su muerte derribó toda pared de separación. Por su cruz hizo la paz unos con otros. Ahora tenemos paz en nuestro corazón, paz contigo, pero queremos tenerla también con el prójimo. Aunque haya algún prójimo que viva en guerra y en conflicto, nosotros en nuestro corazón queremos tener paz. Y solo tú la puedes producir con la intervención de tu Espíritu Santo. Y queremos disfrutar de ese fruto que dice Gálatas, que es paz. Señor, que tu paz gobierne nuestros corazones y que nos ayudes a seguirla hasta el día de nuestra muerte. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tranquilo, libre y sin luchar por ti.
hermanos, hemos sido confrontados por la palabra de Dios y creo que eso es algo muy bueno. Eh, el pastor nos ha recordado que el conflicto no es pecado, que debemos de pasar por alto muchas veces las ofensas, que debemos de comunicarnos no para agrandar el conflicto, sino para solucionarlo. Y que muchas veces puede ser posible que necesitemos la ayuda de una persona sabia también para que esté con nosotros en esos momentos. Y por supuesto, la oportunidad para que mostremos que Cristo gobierna nuestras vidas. Así es que es un gran reto para cada uno de nosotros el hecho de ponerlo en práctica. Quiero hacerles algunos recordatorios. Primeramente, recordemos que debemos de ser obedientes a las disposiciones que tiene nuestro gobierno en esta época. Así que, hermanos, nosotros como Iglesia Nazaret somos obedientes a estas disposiciones. Así es que le animamos a que usted también lo sea. Segundo, si usted tiene alguna petición de oración, usted puede comunicarse con nosotros y tenemos varias vías por las cuales usted puede hacerlo. Primero, puede hacerlo por la página web. Usted puede ir al área de contacto y allí usted puede contactarnos. También puede ir a la aplicación móvil y usted puede encontrar ahí peticiones de oración y usted también nos puede escribir. También lo puede hacer por medio de nuestro correo electrónico y nuestro teléfono. Y también recuerde, si usted tiene ofrendas y quisiera ofrendar, pues también tenemos las mismas opciones. Puede hacerlo por la página web, ahí hay un link que dice ofrenda. También en la aplicación móvil, también usted puede encontrar en los menús, también puede encontrar ofrenda también. Y si usted prefiere hacerlo por vía transferencia, lo puede realizar también. Se tendría que comunicar al correo info@nazaret.org.gt o llamarnos directamente a administración. Siempre les recordamos que tenemos nuestras transmisiones los viernes a las 7 de la noche, ¿verdad? Y donde estamos viendo los fundamentos de nuestra fe. Así es que lo animo a que pueda unirse o que sigamos juntos como iglesia asistiendo a esta iglesia virtual. También los domingos a las 9:30 de la mañana que sigamos con nuestra serie de cómo debe ser nuestro carácter cristiano en medio del COVID-19. Así es que, hermanos, los dejo con el Salmo 42:5 que dice: ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Así es que oremos para finalizar. Señor, te damos gracias, Señor, porque nos permites la oportunidad de reunirnos virtualmente para alabarte, para adorarte, Señor, para recibir consejo de ti. Te damos gracias, Señor, porque tenemos esa oportunidad, Señor. En nuestro país no es prohibido el hacerlo y te damos gracias, Señor, por eso. Te quiero pedir también por cada uno de los hermanos, Señor, que está en sus casas, Señor. Puede ser que incluso hay hermanos que no estén en su casa, tal vez puede estar en un hospital. Y te pido, Señor, que tú sabes la situación de cada uno de los hermanos, Señor, que están viendo esta transmisión. Y te pido, Señor, que tú puedas actuar en esa situación, que tú puedas manifestarse en esta situación, Señor, específica de cada uno de los hermanos. Sabemos, Señor, que hay hermanos, pues, que ha venido la enfermedad a sus cuerpos, Señor, y te pedimos, Señor, que tú puedas estar con ellos, Señor. Te pedimos, Señor, que hermanos se acerquen, Señor, para que puedan ser tus manos, Señor, y su voz, Señor, que puedan apoyar en oración. También, Señor, te pedimos por los hermanos, Señor, que han perdido sus trabajos, Señor, que tú puedas estar en medio de esta situación y que ellos puedan verte, Señor. Que si no, incluso si no te veían cuando tenían trabajo, que ellos puedan ver que ahora tú eres el que los sostiene en el día a día, Señor. También, Señor, te pedimos por los hermanos, Señor, que están en sus casas y que pueden, Señor, apoyar en oración, Señor, o que incluso pueden apoyar, Señor, a otras personas, que también puedas colocarles en sus corazones el hecho de poder apoyar. Muchas gracias te damos porque nos permite ser parte de la comunidad de la Iglesia Nazaret aquí en Guatemala, Señor, y te damos muchas gracias por eso, Señor. Y permite, Señor, que sigamos siendo esa comunidad de hermanos, Señor, que nos amemos y que lo podamos demostrar en el día a día, semana a semana, y más aún esta situación. Gracias, Señor, te damos por todo esto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.